Acerca del problema de las doctrinas hay mucho que decir, pero en este caso me voy a dedicar a hablar precisamente sobre que las doctrinas son un factor de división del cuerpo de Cristo. Los pastores, por no haber entendido que ellos no están puestos para enseñar doctrinas, sino para conducir a los creyentes de la madurez, lo que hicieron fue que se involucraron en una guerra de doctrinas. Eso es evidente. En esa guerra de doctrinas, cada creyente opta por una posición determinada respecto a alguna doctrina en particular y ya se vuelve un fanático de esa doctrina. Ya después no puede leer la Biblia objetivamente, sino a través del lente de su doctrina, con el sesgo de su doctrina. Asimismo, los pastores, cuando programan un estudio de la Biblia, en la Biblia acerca de algún tema en particular, ellos ya tienen sus doctrinas predeterminadas respecto al tema en cuestión, al tema que están estudiando, y direccionan el estudio para que las conclusiones concuerden con la doctrina, con la posición, la postura teológica que tenga el pastor respecto a ese tema que se está estudiando. Entonces, como se ha dicho, las iglesias se convirtieron fue en centros de adoctrinamiento. Ya no hay manera, ya eso ya es una cosa que la única manera para poder escapar de ese mal es que cada creyente se salga de las iglesias y establezca una relación personal con el Señor Jesucristo para ser enseñado directamente por Él en la palabra. Pero la persona debe renunciar también, el creyente debe renunciar también a las doctrinas. Porque si va a ir a intentar ser enseñado por el Señor en la palabra y todavía lleva sus doctrinas, las doctrinas que le enseñaron en su iglesia, ya él no puede leer la Biblia objetivamente, ya Dios no le puede revelar nada. Es imposible. Por eso dice Pablo en el capítulo 12 de Romanos, dice que ofrezcamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. Dice, no se conformen a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que puedan entender, conocer cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Lutero mismo decía que la iglesia debía estarse reformando, pero la iglesia hace más de 200 años dejó de la reforma. Se quedaron con lo que han avanzado en la reforma y ya, en los tiempos de Wesley, hubo la última reforma, o el último avance de la iglesia hacia el perfeccionamiento, pero ahí se estancó. Ya las generaciones posteriores se quedaron con todo lo que han aprendido anteriormente, pero no se siguieron limpiando de la tradición, de los males de la tradición que había imperado durante más de 1000 años sobre el cristianismo. Al no haberse limpiado, pues los pastores no pudieron entender esa parte, que ellos no están puestos precisamente para enseñar doctrinas, sino para conducir a los creyentes a la madurez, lo cual consiste en que el creyente ya no depende más del ministro, de los pastores para que enseñen la Biblia, porque la madurez consiste precisamente en eso, en que el creyente ya ha establecido una relación personal con el Señor Jesucristo para ser enseñado directamente por Él. Y cuando los creyentes han llegado a la madurez y se reúnen, ya no lo hacen para debatir sobre doctrinas, porque cuando el creyente se guía por doctrinas es porque es niño fluctuante, o sea, es un inmaduro, es un cristiano inmaduro, un cristiano lactante, como lo llama Hebreos. Entonces, el creyente que ya ha alcanzado madurez, ya ha superado la etapa de las doctrinas, ya no es seducido por doctrinas, sino que él ya ha avanzado a conocer al Señor en profundidad, como dice Pablo en el pasaje de Efesios, cuando dice que
que los ministros fueron puestos para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios. Pues es para conocer a Cristo en profundidad. No es ese conocimiento superficial que tienen la mayoría de los cristianos, incluidos los pastores. Por eso dice Hebreos más adelante, en el capítulo 6, dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, etc. O sea, da una serie de puntos que precisamente son causa de controversia en las iglesias. O sea, lo que Hebreos dice que debemos dejar es en lo que más enfatizan los pastores de este tiempo. En aquellos que ya el creyente, cuando haya avanzado la madurez, ya no se enreda en discusiones de doctrinas sobre que si la unicidad o la Trinidad o si la deidad de Cristo, o que si Cristo no es Dios, etc. Ya él ha superado esa cosa. Pero el creyente inmaduro todavía está enredado. Por eso es que puede ser seducido con doctrinas. No importa si la doctrina es correcta o si la doctrina es falsa. En todo caso, cuando un creyente es arrastrado a una iglesia, a un ministro, porque supuestamente ese ministro sí le está enseñando la doctrina correcta, eso ya es un indicativo de que es un cristiano fluctuante. Cuando Pablo dice que para que no seamos niños fluctuantes llevados de todo viento de doctrina, ahí no está diciendo que la doctrina sea correcta o falsa. En todo caso es una doctrina, porque una doctrina es la opinión personal que tiene un creyente respecto a determinados temas de la fe, respecto a un determinado tema de la fe. Por ejemplo, si se cree en la Trinidad o no. Eso es una doctrina, la opinión personal que tiene cada creyente respecto a ese tema. Y de todos los demás temas que son causa de controversia precisamente. Entonces decía al principio que acerca de las doctrinas hay mucho que decir. Entonces, como se ha dicho también, las doctrinas están siendo usados como cebos para atrapar a los cristianos inmaduros, para volverlos seguidores incondicionales de las iglesias y de los pastores. En eso es que se ha convertido el tema de las doctrinas. Entonces, por eso es que cada creyente, para poder salir de la apostasía en la cual está sumida toda la iglesia, lo que tiene que hacer es renunciar a las doctrinas. Debe renunciar para que pueda ser enseñado directamente por el Señor en la palabra. Porque si intenta ser enseñado directamente por Dios en la palabra, pero no renuncia a las doctrinas, pues va a llevar todas esas taras allí que tiene, porque como se ha dicho, en las iglesias recibieron doctrinas correctas, es cierto, muchas doctrinas correctas, pero cada iglesia tiene un sistema de doctrinas dentro de las cuales tiene doctrinas correctas y doctrinas falsas, conceptos falsos. Entonces la persona como se ha dicho, cuando la persona acepta una doctrina como correcta, él ya no puede leer la Biblia sino con el sesgo de esa doctrina. Él ya no puede leer la Biblia en forma objetiva, sino que él ya va condicionado a ver únicamente los pasajes que concuerdan con su doctrina, y los pasajes que no concuerdan con la doctrina, pues ya se los han tergiversado. Él ya no los interpreta correctamente a la luz del texto y del contexto, sino que él ya tiene su propia forma de interpretar ese pasaje para poder mantener la doctrina a la que él es fanático. Entonces, por esa razón, cuando el creyente que quiera ser restaurado en este tiempo, tiene que salirse inmediatamente de las iglesias, romper toda comunión con los grupos y establecer una relación personal con el Señor Jesucristo en la palabra para ser enseñado directamente por Él. Pero debe renunciar a las doctrinas. Si no renuncia a las doctrinas, no va a poder ser enseñado. Su entendimiento no puede ser renovado y transformado. Dios no le puede revelar algo realmente importante a aquel que todavía se lleve sus doctrinas
Porque como ya se dijo, las doctrinas son una etapa de la vida del creyente. La etapa precisamente de la inmadurez, cuando él todavía cree que las doctrinas son muy importantes. De hecho, ese es el problema de las doctrinas, o el problema de que los pastores, cuando les inyectan una doctrina a una persona, le hacen creer básicamente que esa doctrina es fundamental en su salvación, pero las doctrinas en ninguna manera son fundamentales en la salvación, porque la palabra de Dios dice que Cristo viene a levantar un pueblo celoso de buenas obras, no dice que celoso de doctrinas, sino celoso de buenas obras. Entonces lo que determina la salvación del creyente en el día cuando se presenta ante el tribunal de Cristo, porque el tribunal de Cristo es precisamente para los creyentes, ahí lo que se va a examinar dice para que cada uno va a ser juzgado según las obras, según sus obras, no dice que según sus doctrinas, sino según sus obras que haya hecho, sean buenas o sean malas. Entonces lo que se va a juzgar es la conducta, las actitudes, la vida, el día a día, como vivió ese creyente. Allá no se va a juzgar la doctrina. Las doctrinas no van a tener ninguna cosa que ver en el tribunal de Cristo. Porque como dice Santiago, el apóstol Santiago dice en su carta, dice, ¿crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Qué es eso de que Dios es uno? Era el máximo dogma de fe que tenían los judíos, o que tienen los judíos, que era lo que los distinguía de todos los demás pueblos, de las naciones paganas. Era esa confesión de fe, que Dios es uno, porque las demás naciones eran politeístas, tenían muchos dioses, pero Israel, el pueblo de Dios, era el único que tenía un solo Dios, el Dios verdadero. Entonces Santiago dice, ¿crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. Y eso también aplica para todos los creyentes que tienen doctrinas. Puede ser la doctrina más sagrada que tengan, pero esa doctrina también la creen los demonios. Para los cristianos trinitarios, el máximo dogma de fe es la doctrina de la Trinidad. Entonces, para un trinitario se le puede decir eso. ¿Crees que Dios es trino? Bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. ¿Crees que Jesucristo es Dios? Bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. ¿Crees en la doctrina unitaria? Bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. Con lo que quería decir Santiago, que las doctrinas no tienen ningún valor en el juicio, no van a tener ningún valor, no van a significar nada, porque por más doctrina, por más que hayan sido las doctrinas correctas de la persona, allá no se va a juzgar eso, se van a juzgar en las obras, el día a día, cómo vivió la persona como creyente. Entonces, como dije al principio, acerca de las doctrinas hay mucho que decir, pero es necesario que cada creyente establezca una relación personal con el Señor Jesucristo en la palabra para ser enseñado directamente por Él, para que Dios le pueda revelar todo lo que necesitan saber los creyentes, sobre todo en estos últimos tiempos, cuando ya la venida del Señor Jesucristo está cerca, cuando ya el arrebatamiento de la iglesia está cerca, pero muchos cristianos se van a quedar. Esa es la realidad. Eso es lo que dice el Señor Jesucristo, porque dice que cuando comience la tribulación contra los cristianos, unos a otros se entregarán y unos a otros se aborrecerán. O sea, cuando comience el día del Señor, la tribulación que viene para el pueblo cristiano, la gran mayoría de los cristianos van a estar confundidos. ¿Y quiénes serán esos confundidos? Pues los que no han establecido una relación personal con el Señor Jesucristo en la palabra, que no están siendo enseñados directamente por Él, sino que se quedaron toda la vida cristiana siendo discípulos de las iglesias y de los ministros, y nunca se hicieron discípulos de Cristo, para que Él les revelara los misterios del reino de Dios, como lo dice la palabra en los evangelios. Dice que solamente a los discípulos les revelaba los misterios del reino de los cielos, pero a los otros, es decir, a los que se acercan a Cristo a través de la iglesia, a través de los ministros, a esos los deja solamente con la parábola, pero no se la explica.
Dios tiene cosas muy importantes que revelarle a los cristianos en este tiempo, pero solamente se la va a revelar a aquellos que paguen el precio de salirse de las iglesias y establecer una relación personal con el Señor Jesucristo en la palabra para ser enseñado directamente por Él. Esa es la única manera que el creyente sea restaurado y pueda prepararse para los tiempos terribles que se acercan para la iglesia.